Prueba. Una expedición al laberinto. Iniciamos esta segunda etapa de hoy, jueves, aquí en el aire de Universidad 107.5, para hablar de una de las cumbres más importantes que ha tenido el mundo en estos tiempos. Dos, no digo enemigos, pero sí rivales en una batalla comercial por ahora. Se han reunido Donald Trump y Xi Jinping, los líderes de Estados Unidos y China, en una cumbre allá en el país asiático, en Beijing. Bueno, para charlar un poco sobre la dimensión de este encuentro, voy a saludar a un periodista internacional, editor de la agencia PIA Global, Tadeo Castiglione. ¿Qué tal, Tadeo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, estimado Jorge. Hoy para nuestra audiencia, como siempre, un enorme placer. Bueno, muchas gracias por habernos atendido nuevamente. Y sintéticamente, ¿no? ¿Qué primera lectura se puede hacer sobre este encuentro? Bien, primero que nada creo que debe ser uno de los encuentros más importantes del año, marcando, vamos a decirlo, un tono un poco más distendido de lo que veníamos observando de la actitud de Donald Trump y esta actitud grandilocuente que suele tener en sus discursos el presidente de la Casa Blanca, el cual baja bastante el tono, pasa de quinta a fondo a poner primera, a tratar de ralentizar un poco las situaciones. Y recordemos que veníamos de una guerra comercial, de una guerra de aranceles, de sanciones, de bloqueos en contra de China, incluso de esta guerra en contra de Irán provocada por Estados Unidos, que afecta directamente a China, y que todas estas maniobras aplicadas por Estados Unidos, que tenían como objetivo contener al gigante asiático, no dieron los resultados. Y ahora, bueno, sucede esta cumbre entre Donald Trump y el presidente Xi Jinping, el cual desde el vamos, además de ser de alto nivel, refleja que Estados Unidos no estaría llegando a estas mesas de negociaciones como le hubiera gustado llegar, presentando algún éxito, teniendo alguna ventaja en algunas de las áreas, principalmente lo que se diga de inteligencia artificial, microprocesadores, microchip y todo lo que tiene que ver con tecnología de punta, y llega tratando de salvar algún punto a favor de los Estados Unidos, y junto con la delegación que dirige Donald Trump en Beijing, lleva a los principales empresarios de Estados Unidos, que son los competidores máximos de los chinos, para tratar de llegar a una especie de tregua, alguna especie de entendimiento justo, para regular algunas cuestiones, principalmente desde el sistema financiero y tecnológico a nivel internacional. Claro, justamente iba a apuntar a esto que acabas de decir, ¿no? Porque más allá de la importancia geopolítica que pueda tener lo que discutan en Pekín, en Beijing, está también el apoyo de Estados Unidos que ha tenido siempre como una política exterior de Estados Unidos, más allá de quien gobierne, las empresas de origen, ¿no? Y allí vemos en la lista a Elon Musk, a Tim Cook, a Jensen Huang de Nvidia, bueno, un montón de empresarios, especialmente del rubro tecnológico. Totalmente, y creo que eso es lo más importante para tener en cuenta en la agenda, más allá de que en la charla de 2 horas que mantuvieron el día de hoy Xi Jinping y Donald Trump, se hablaron de los principales conflictos a nivel internacional. Todas las, vamos a decirlo, las lupas, las miras están puestas en la parte comercial, en ver si esto va a destrabar la situación que hemos venido arrastrando a lo largo de ya más de un año, año y medio, o si acaso estamos delante de otra antesala. Es muy interesante observar cuál es el posicionamiento, al menos hasta el momento. Recordemos que la cumbre todavía sigue el día de mañana. Principalmente los medios de comunicación chinos, y cuando uno analiza a los principales pensadores, analistas y gente que universitaria, académicos de gran envergadura en China, todos mantienen mucha cautela porque dicen que la confianza con Estados Unidos está totalmente erosionada
y que más allá de los acuerdos o los éxitos o en palabras que se puedan decir en esta cumbre, va a llevar un proceso muy lento el de recuperar la confianza hacia Estados Unidos si es que se dan las condiciones. Claro. Hoy Xi Jinping fue muy contundente al decir y marcar dos cuestiones que son vitales para recuperar la confianza. Primero, la situación en torno a Taiwán. Estados Unidos no puede seguir comportándose con China de la manera de seguir sosteniendo a Taiwán como lo viene haciendo, y eso se lo remarcó Xi Jinping en su discurso. Recordemos que junto con la comitiva de Donald Trump está, por ejemplo, Marco Rubio, que está prohibido su ingreso a China y que China le tuvo que cambiar el apellido para que ingrese al país, porque está sancionado por su apoyo militar a Taiwán. Uh-huh. Y lo mismo con Pete Hegs, que es el secretario de guerra de Estados Unidos. Eso marca un punto de tensión. Y el otro fue en el discurso de Xi Jinping, que tal vez Donald Trump no lo entendió, pero la gente del Estado Profundo de Estados Unidos sí entendió lo que dijo Xi Jinping, que le dijo que hay que evitar la trampa de Tucídides. Esta trampa de Tucídides se refiere a cuando un imperio grande pierde la hegemonía y en esa pérdida de la hegemonía decide confrontar a el imperio que viene surgiendo. En ese caso, cuando Tucídides escribe esto, habla sobre Esparta, que hace la guerra en contra de Atenas debido a este declive. Bueno, Xi Jinping, al decir que Estados Unidos tiene que comportarse de manera correcta para evitar la trampa de Tucídides, de facto está diciendo que existe una clara declive del hegemón norteamericano, que China le viene pisando los talones, y es que no lo superó en muchos de los sectores económicos, financieros, de tecnología de punta, y que Estados Unidos tiene que gestionar su declive. Ajá. Eso quiere decir que no tiene que entrar en desesperación, no tiene que cometer errores y incendiar todo el mundo por un proceso natural de descomposición imperial por la mala gestión de la Casa Blanca que ha llevado durante décadas. Entonces, esos son dos puntos totalmente vitales que creo que hay que rescatar de lo que ha sucedido el día de hoy. Claro. Señalabas, bueno, como China reclama otra postura de Estados Unidos con respecto al conflicto de Taiwán, y en ese sentido le ofreció, porque esto lo dejó trascender Trump, ¿no? ¿Ayuda China para solucionar justamente el conflicto en Irán a Estados Unidos? Totalmente. Recordemos que China es uno de los actores principales interesados en la resolución del conflicto en el Golfo Pérsico. La propuesta de paz, recordemos que está mediando Pakistán entre tanto Irán con Estados Unidos, y la actuación de Pakistán no es caprichosa, sino que también responde a intereses chinos. El eje chino-pakistaní en el desarrollo de las rutas de la seda y en el desarrollo de a escala global, principalmente en el continente asiático, tienen una gran importancia. Eso sin mencionar la situación del petróleo, la situación de los plásticos, en los cuales también se trasladan en toda esta región, y el tema de los fertilizantes. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlos en claro, y lógicamente China, al igual que también lanzó una propuesta de paz para resolver el conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa, pone en este eje su rol responsable como potencia global, lo cual es muy interesante para analizar también de que China interpreta su posición a nivel global de una manera constructiva, lógicamente defendiendo los intereses chinos, pero a diferencia de un Estados Unidos beligerante, son dos tipos o dos modelos diferentes de gestión a nivel internacional de la política exterior. Claro. Tadeo, son rivales o competidores en lo que es la batalla comercial, pero ¿China necesita el mercado norteamericano o Estados Unidos necesita más el mercado chino? Muy buena pregunta. Lo dijo incluso el mismo Xi Jinping el día de hoy, de que las dos potencias económicas globales están lógicamente atadas una a la otra, y que en vez de competir necesitan tener un ecosistema de reglas claras. Más necesita actualmente Estados Unidos de China que China de Estados Unidos. Y hay muchas preocupaciones por parte de la Casa Blanca respecto a
que fue un efecto boomerang todas las sanciones y todas las medidas arancelarias en contra de China. ¿Por qué? China se empezó a desprender del dólar norteamericano, se empezó a desprender de los bonos estadounidenses, y eso lógicamente hace que se pierda credibilidad todo lo que, bueno, del acuerdo de Bretton Woods hasta la actualidad, incluso el petrodólar, ya están en riesgo. A lo que vamos es que, por ejemplo, una de las partes de los delegados que está junto con Donald Trump en esta visita es el gerente general de Visa, las tarjetas débito crédito Visa, sí, sí. Como plataforma de pago y demás. ¿Por qué? Porque en China no utiliza ni Visa ni Mastercard, utiliza UnionPay. Y esta plataforma, UnionPay, es muy interesante porque es la principal cadena de pagos en todo Asia, y que ha imprimido y tiene más tarjetas que Visa y Mastercard juntos, para que nos demos la dimensión. Nosotros, porque estamos en la otra punta del mundo, no nos enteramos de algunas cuestiones, pero existe otro ecosistema. Claro. Entonces, cada vez que Estados Unidos aprieta un poco a China, China responde con un desarrollo soberano que a la vez tiene impacto regional. A lo que vamos es que casi todo el comercio en el sudeste asiático, dígase con otras potencias económicas como Indonesia, Malasia, Vietnam, se hacen entre monedas nacionales. Y eso, lógicamente, evadiendo la utilización del dólar, es un impacto económico. Entonces, Estados Unidos está maniobrando, y a lo largo de estos días lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, para tratar de reducir el impacto de esto, tratar de que China oxigene un poco la economía y la situación con los Estados Unidos, pero lógicamente, más allá de todas estas situaciones, todo esto tiene que responder a un entendimiento mutuo que se tiene que construir si se quiere mantener una, vamos a decirlo, una sana relación, aunque ya cada vez las situaciones han sido muy tensas. Aún así creo que va a ser un proceso de largo plazo y no de la inmediatez como la que busca Donald Trump, que estamos muy acostumbrados a escuchar de que él va a solucionar todos los conflictos mundiales en 24 horas, 72 horas, cuando, bueno, lógicamente hay muchos otros intereses y los procesos son mucho más largos. Bueno, no será entonces un encuentro, una cumbre simbólica, sino que puede haber acuerdos que frenen esta política de aranceles de los Estados Unidos para los productos chinos. Hay que ver si lo que se dice en palabras y se firma en papeles luego se cumple. No sería la primera vez que Estados Unidos incumple acuerdos, aunque ahora parece que va a estar un poco más serio negociando en desventaja. Lo que sí se está hablando, por ejemplo, en estas horas, también está la presidenta de Boeing, la fábrica de aviones, y que China había parado la compra de muchos aviones de origen norteamericano, de transporte civil para aerolíneas y demás, y que ahora eso se reactivaría. Sí. Pero lo que vamos a ver son sectores de menor, vamos a decirlo, relevancia, y que los puntos, vamos a decir, neurálgicos en medio de todo esto, los microprocesadores, los microchips y tierras raras, están mucho más lejos de solucionarse y de llegar a un entendimiento que los sectores que pueden ser de inversiones rápidas, compra y venta, que eso todavía se puede regular. Ahora bien, China está pidiendo gestos, lo de Taiwán va a ser un gesto importante, teniendo en cuenta que el actual gabinete de Donald Trump tiene halcones de la guerra, que son gente que apoya radicalmente a Taiwán. Lógicamente, en un año electoral, a Donald Trump le conviene mantener las aguas calmas en su relación con China, sabiendo que de continuar una guerra arancelaria o de profundizarse, el impacto en la economía norteamericana, principalmente en los índices de inflación, que ya vienen bastante altos, generaría, bueno, un problema doméstico que lógicamente repercutiría en las urnas. Muy bien. Tadeo, ha sido muy claro. Muchísimas gracias por esta charla, el aporte para Universidad 107.5. Fuerte abrazo y bueno, como siempre a total disposición y en defensa también de nuestras queridas universidades públicas. Muchas gracias. Tadeo Castiglione, periodista internacional, editor de la agencia PIA Global, y este análisis, esta charla que tuvimos sobre la cumbre entre el presidente de Estados Unidos y el de China.